Entonces, yendo a la palabra, saludando también a que están en casa, a aquellos que nos acompañan desde las redes sociales, desde las plataformas digitales. Sea también usted bienvenido. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos. Que Dios le bendiga. Y en esta mañana queremos hablar. Pido la guía del Espíritu Santo para que sea Él en esta mañana trayendo a su vida, trayendo a mi vida una palabra que nos fortalezca y que nos llene. Ahora, cuando escuchamos la palabra de hoy, tiene como título Padre Nuestro. Y cuando vemos la relación de Jesús con su Padre, vemos que Jesús siempre estaba hablando del Padre, ¿verdad? Decía que había venido ¿de quién? Del Padre. Decía que iba al Padre, ¿verdad? Decía que todo lo que Él hacía era porque lo había visto del Padre, ¿sí? Que era el Padre quien lo guiaba. Y esa relación íntima, estrecha que tenía Jesús con su Padre es de la que quiero hoy hablar y que en nuestra vida puede ser de enseñanza también. Ahora, cuando le dicen a Jesús, Señor, enséñanos a orar, lo primero que Jesús dice es, Padre Nuestro. Y cuando oréis, oréis así, Padre Nuestro. Y es una oración que desde pequeños aprendimos. Y siempre arrancamos Padre Nuestro que está en el niño, fuimos de ahí para abajo porque ya es algo que está de memoria, algo que está mecanizado en nuestra mente. Pero si nos detenemos allí nomás, cuando empieza Jesús a orar, dice, Padre Nuestro. Y me pregunto, si le hubiesen preguntado a alguno de los profetas, si le hubiesen preguntado quizás a Juan el Bautista, y le hubiesen dicho, enséñanos a orar, ¿quién de ellos hubiese dicho, Padre Nuestro? Y hay oraciones muy famosas, muy conocidas dentro de la palabra de Dios, pero solo Cristo dice Padre Nuestro, porque Él siempre tenía presente su relación con su papá, y es de lo que vamos a hablar, de la paternidad. Y le pido que me acompañe a la palabra en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, por favor subraye, recibieron, y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, según la palabra, ¿quiénes son los que somos hechos hijos de Dios? A los que le recibieron y a los que creen en el nombre de Cristo Jesús. Mi pregunta para ti esta mañana es, ¿has recibido y has creído? Si has recibido y has creído, te felicito, porque te tengo una muy buena noticia. Dice la palabra, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando escuchamos a veces de que todos somos hijos de Dios, la palabra es muy clara. Dice que a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, el nombre de Cristo Jesús. Pero en Gálatas capítulo 4, versículo 6, también la palabra nos enseña algo muy lindo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Mi siguiente buena noticia para ti es que si tú le recibiste, crees en Él y como eres hijo, dice que por cuanto sois hijos, Dios les envió el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Es decir, el Espíritu de Cristo está en nosotros y por ese Espíritu podemos ver a Dios como Padre y clamar a Él, Abba Padre. No sé si puede usted entender en esta mañana, si podamos discernir en esta mañana la buena noticia de que al creer en Cristo, el Espíritu de Cristo está en nosotros. Y por ese Espíritu es que podemos ver a Dios como no solo como nuestro Dios, sino también como papá. Y acompáñenme ahora a Romanos capítulo 8, versículo 14, para seguirle dando buenas noticias. Y dice, porque todos los que son guiados, y subraye, guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora hay una responsabilidad grande.
Y es que tú y yo, como hijos, nos hace hijos no solo el haber creído, haber recibido, por haber recibido y ser hecho hijos, recibimos al Espíritu Santo y ese Espíritu Santo nos guía. ¿Cómo se identifica un hijo de Dios? Porque es guiado por el Espíritu Santo de Dios. No es la iglesia en que se congrega. No es las veces que lee la palabra de Dios. No son los minutos o las horas que ora. La palabra dice que son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y el versículo 15 sigue diciendo: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, ¿qué? Abba, Padre. Un espíritu de adopción fue el que recibimos, no el de esclavitud. Quien no es guiado por el Espíritu Santo tiene una vida de esclavo. Y desafortunadamente es algo que vemos mucho dentro de la iglesia del Señor. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para otra vez estar en temor. Hijos de Dios asustados, temerosos, porque ahora hay otro presidente electo, porque la economía, porque subió el dólar, sí se abre la frontera, porque se había cerrado, pero hay temor, porque no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. El temor no viene del Señor. Si su preocupación, si su preocupación es todos los días llegar al fin de semana bien, llegar a la quincena bien, si su temor es que me dio una gripita y no, ya es otra vez COVID, y que ahorita que hay otra pandemia, y que ahorita se está armando otra cosa por allá con la fiebre del mono y que no sé qué, el temor es porque algo estamos haciendo mal, y es que no estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Porque los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y sigue diciendo el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién te convence y quién me convence? ¿Quién nos da esa identidad de que somos hijos? Si no es el Espíritu de Dios, si no es el Espíritu Santo. Sigue diciendo el versículo 17, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Como primer punto tengo una pregunta para ti y para mí en esta mañana, y es, ¿puede un hijo de Dios vivir como esclavo? Y hay una palabra que es muy conocida y quiero usar en esta mañana para que nos guíe a buscar esta respuesta. Y en Lucas capítulo 15, versículo 11, y leeremos hasta el 19. Dice la palabra de la siguiente forma. Está hablando Jesús, dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. ¿A quiénes? A los hijos. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar de su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre?
me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Vivimos como esclavos cuando dejamos de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Era un hijo, dejó de ser hijo. Este primer hijo tomó, se fue, pero no dejó de ser hijo. Pero siendo hijo, empezó a vivir como un esclavo. Y peor que un esclavo, porque los esclavos también tenían su alimento. Él deseaba la comida de los cerdos. Mi pregunta es, ¿dejaba de ser hijo? Entonces, ¿puede un hijo de Dios estar viviendo como esclavo en esta mañana? Porque cuando decimos y ya aprendimos que somos hijos de Dios, a los que creímos, a los que le recibimos, y ahora tenemos el Espíritu Santo de Dios, y ahora somos guiados por el Espíritu Santo también, y somos hijos. Pero desafortunadamente, un hijo que empieza a vivir como esclavo, también empieza a orar como un esclavo. ¿Qué dijo este hombre cuando dijo: voy a ir a mi padre y le voy a decir que me haga como a quién? Como a uno de sus jornaleros. ¿Qué empezó a pedir él? Su mente ya no era una mente de hijo, era una mente de esclavo. Porque dejó de tomar decisiones guiadas por el Espíritu Santo. Y así quizás podemos saber mucho dentro de casa del Señor. Hijos del Altísimo, viniendo a la iglesia, sirviendo, leyendo la palabra, orando, pero orando como esclavos, orando sin fe. En Santiago capítulo 1, versículos 6 al 8 dice: pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y qué triste encontrar en la casa del Señor hombres y mujeres orando sin fe, orando con duda, orando con temor, orando y pidiendo a Dios lo escasamente del día, escasamente, Señor, con que me des para hoy, con que para este fin de semana, Señor, con que esté más o menos bien, Señor. Eso no es una oración que se le hace a Dios, al Padre que lo tiene todo. ¿O qué hijo que sabe que su padre lo tiene todo, hablando de un padre terrenal, le pide escasamente? Entonces, ¿por qué con Dios si oramos así? Porque un hijo que deja de ser guiado por el Espíritu Santo empieza a vivir como un esclavo. Y si empieza a vivir como un esclavo, empieza a orar como esclavo, empieza a pensar como esclavo, empieza a actuar como esclavo y a anhelar la comida de los esclavos. Pero tú que has creído, tú que has recibido al Señor en tu corazón, eres hijo y debes vivir como hijo. Y el hijo se sienta en la mesa y come lo mejor de la casa. Entonces, en esta mañana es hora de evaluar nuestra vida. Si estamos viviendo realmente como hijos. Algunos dirán: no, Diego, pero yo no me aparté como el hombre de la parábola. Yo estoy en casa, es más, nunca me he ido de ella. Pero quizás no te has apartado de Dios, pero sí te apartaste de la paternidad de Dios. Ves a Dios como todopoderoso que es, como el Señor de los cielos y la tierra, y eso está bien. Pero no podemos perder de vista que Él también es nuestro Padre. No podemos apartarnos de la paternidad de Dios y empezar a vivir como jornaleros. Si eres un siervo de Dios, si eres un hijo de Dios, evalúa tu vida si estás viviendo, si estoy viviendo realmente
como un hijo de Dios. Ahora en Mateo capítulo 7, versículo 11 dice: así que si ustedes, gente pecadora, dice en esta versión, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes se lo pidan. Así que si ustedes, ¿qué? Gente pecadora, usted y yo, padres que están en este lugar, padre que me escucha en casa, si usted como padre sabe dar buenas cosas a sus hijos, ¿por qué no pensamos y por qué limitamos nuestra mente a que el Señor puede darnos lo mejor, lo abundante, lo mejor de Él está a disposición suya y a disposición mía? ¿Qué hijo que sabe que su padre lo tiene todo no vive confiado? No vive tranquilo. No entra a la nevera de papá y toma lo que quiere. Entonces nosotros, ¿por qué no podemos vivir de esa forma? Ahora, seguimos leyendo en el versículo 28 de Lucas. Y vamos a leer hasta el 32. Y este es el corazón del otro hijo. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Este hijo representa a quienes aparentan, a quienes fingen aún dentro de la iglesia, a quienes cuando levantan sus manos están fingiendo, a quienes cuando están orando están fingiendo, porque delante de los demás pretendemos ser más santos de lo que realmente somos. Y este era el hijo quien se quedó con su papá y dice: siempre has estado conmigo, siempre has estado en casa. Pero su corazón no estaba en casa. Su corazón no estaba amando a su padre, su corazón no estaba amando a su hermano. Porque un hijo de Dios que está en casa, que ama a su hermano, si él sabía que estaba con las rameras, si él sabía que su hermano estaba lejos, que se había ido a malgastar su dinero, ¿por qué no fue por él? ¿Por qué le dejó? ¿Por qué ahora que vuelve no siente gozo? ¿Por qué ahora que vuelve no siente paz? Porque era un hijo que estaba ahí en su casa, pero su corazón también estaba apartado. Y eso nos puede pasar dentro de la casa del Señor. Estar aquí, servir aquí, hacer grupos, hacer el diario vivir de lo que se supone que debe hacer un líder cristiano, pero su corazón estar apartado del Padre. Y esto es más triste. Si me pusiesen a escoger, yo escogería ser el hijo que se fue. Porque el que está aquí adentro, pero con el corazón afuera, es muy difícil de que pueda reencontrar a su padre aún teniéndolo al lado. Porque su corazón se ha endurecido. Ahora, como hijos de Dios, ¿cómo está tu corazón? ¿Qué relación tienes con tu padre? Dice que él volvió del campo, era alguien que trabajaba con papá, estaba trabajando en la obra. Pero tú como hijo de Dios, ¿qué relación tienes con tu padre? ¿Tienes una relación con papá? ¿Eres capaz de llegar en la noche a casa y contarle todo lo que te ha pasado y descansar en él?
O descarga tu ira y tus cosas con tus hijos, o descarga con tus padres, con tu familia, o simplemente llegas a llorar, a deprimirte, o es a papá a quien buscas. Recuerdo haber pasado una situación difícil en mi casa, no en mi casa, personalmente le estaba pasando muy duro, una situación bastante difícil que me tocó el corazón, y llegar a casa casi corriendo, así haciéndome el fuerte, buscando a papá, a mi padre, porque sabía que en él podía encontrar un consejo, porque sabía que podía llorar con él, porque sabía que simplemente un abrazo de él me iba a consolar. Quizás tú no tengas un papá, quizás ni siquiera tengas una mamá, pero cuando llegas a casa, cuando estás en ese momento difícil, ¿a quién buscas? Es a papá, a nuestro Padre Celestial, el primero que tú y yo debemos buscar. Pero para eso debemos tener una relación con Él. Para eso debemos día a día alimentar esta relación. ¿Qué pasa si yo no me hablase con mi Padre terrenal? ¿Qué pasa si yo simplemente fuese indiferente con Él? Como muchos hijos dentro de la iglesia son con sus padres. Cuando hubiese pasado ese momento difícil, hubiese llegado quizás a buscar el consejo de un amigo que no hubiese sido el mejor. Por eso es importante que tú como hijo de Dios establezcas y mantengas una relación con tu Padre Celestial. Pero aquí hay un tema un poco complicado y es, cuando yo te digo, entablo la relación con papá, mi pregunta es, ¿qué imagen tienes tú de papá? Y normalmente la imagen que tenemos de papá, doy gracias a Dios por mi padre José Antonio Daza, que lo tengo y que toda mi vida lo he tenido hasta el momento de hoy. Y mi relación con Dios hoy en día, con mi Padre Celestial, es más fácil por la relación que hoy en día tengo con papá. Pero muchos, y aquí quiero darles unas estadísticas que realmente no son muy alentadoras, pero son necesarias darlas. Y es Colombia, estas son estadísticas de Colombia, el 80% de los niños colombianos nacen en un hogar sin un matrimonio estable en casa. El 80%. Estas estadísticas son tomadas de la Universidad Nacional. El 11% de los hijos nacen sin un papá y sin una mamá, es decir, son aquellos hijos que son traídos al mundo y son dejados con los tíos, con los abuelos, que dan en adopción. El 11% de los hijos en Colombia. Y el 41% de los matrimonios en los últimos 3 años, matrimonios formales hechos en Colombia, el 41% se han divorciado. Y no estamos contando uniones libres. ¿Sabes? El enemigo ha llegado a atacar el sacerdocio de una casa. Ha llegado a atacar al padre, al varón y a la madre, por supuesto. Y hoy, la sociedad en la que vivimos, eso que usted ve en calle, eso que usted ve en las noticias, es fruto de hogares que no tienen un papá, una figura paterna en casa. Y entonces, cuando decimos Padre nuestro, estamos viendo qué figura de padre. Es difícil a veces relacionarnos con Dios porque no tenemos la imagen de un papá bueno en casa. O quizás ni siquiera tuvimos un papá. O quizás papá pasa de vez en cuando para lo que necesitan los hijos, viene y visita de vez en cuando. O peor aún, está en casa pero es como si no estuviera. Es un padre ausente. No es un padre que abraza, no es un padre que ama, no es un padre que corrige. No es un padre que está en casa dirigiendo. Es un padre ausente, que creyó que simplemente trabajando y, como dice, sudándola, con eso es suficiente para ser papá. Hoy felicito a los padres, aquellos que realmente han sido guiados por el Espíritu Santo de Dios para criar a sus hijos. De verdad, la labor que usted está haciendo, sé que no es fácil.
A veces la figura de papá no es tan apreciada. Hoy si usted va al comercio, no va a encontrar las calles abarrotadas como las va a encontrar en el Día de la Madre. Recuerdo que ayer estaba viendo alguno de los estados en WhatsApp y vi a alguien que vendía para las fechas especiales, ¿no? Y claro, para el Día de la Madre montó las imágenes, eso habían peluches, había de todo para el Día de la Madre. Y soy muy sincero, ayer cuando veo la foto de los regalos del Día del Padre, me solté a reír de una vez. Porque era una cosita así chiquitica que casi ni se veía en la mesa con una vaina ahí encima. Ese era el regalo del Día del Padre. Porque la figura del Padre no es realmente hoy en día tan valorada dentro de la sociedad. Cabe decir que también es porque el Padre se ha alejado y lo ha permitido. Porque el Padre ya no está en casa. Porque el Padre prefirió el trabajo que sus hijos y que su hogar. Obviamente no puede dejar de trabajar y llevar el sustento a su casa. Es algo que la palabra enseña. Pero no es el 100% de ser padre. Por eso digo, gracias a Dios, por el padre y por la madre que me correspondió. Padres necesitan ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Hay una canción, una alabanza que dice: yo quiero ser como tú porque Él quiere ser como yo. Tu guía, tu forma de ser, lo que tú buscas ser, es lo que posiblemente van a ser tus hijos. Tú debes ser guiado por el Espíritu Santo de Dios y debes buscar formar el carácter de Cristo en ti. Si no, ¿qué van a hacer tus hijos? Si no, como el día de mañana, yo recuerdo que papá también decía, ninguno de ustedes puede llegar después de las 10 de la noche a casa y mucho menos tomados, porque no es el ejemplo que yo les he dado. Y muchas veces pasó que alguien llegaba después de las 10 de la noche y, ¿será que me abren? Ese es papá. Entonces, lo que tú eres es lo que le puedes pedir a tu hijo. Pero leí ahorita el Salmo 127, mi hermana, y quiero que me acompañe a él, porque quiero hablar un momentico con los jóvenes. Dice la palabra de Dios en el Salmo 127, versículo 3. Dice: los hijos son herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en manos del guerrero son los hijos de la juventud. ¿Son como qué? Como flechas. Ahora, querida joven que estás en ese lugar o que me escuchas en casa, cuando escojas el papá para tus hijos, escoge bien. Cuando escojas el papá para tus hijos, escoge bien. Dice la palabra de Dios que los hijos son como flechas. Pero resulta que las flechas son lanzadas ¿con qué? Con un arco. Y este arco representa el padre y la madre. Está la vara, que representa al varón. Y está la cuerda, que representa a la madre. Ahora, si usted va a lanzar una flecha con un arco que tiene una vara débil, ¿a dónde cree que llegará la flecha? Por eso debes escoger bien el padre para tus hijos. No solo se limita a qué tan lindo es, a qué tanto se depilan las cejas, a qué tan bonito se pinta, porque entonces cuando te cases, cuando te vayas a pintar, vas a estar peleando por los polvos. Entonces, porque es lo que se ve hoy en día, qué tan lindo es, qué tan bonito se arregla. Escoge un hombre, un varón que el día de mañana pueda responder como un hombre de Dios. Alguien que tema al Señor. Es irónico ver que a veces es como que miren el más, me perdona la expresión, el más ñero, ¿sí? El más vago dentro del salón, ese es el más lindo.
Entonces, el día de mañana, ¿cómo te vas a estar quejando del padre para tus hijos? Si realmente amas a tus hijos, hoy antes de tenerlos, escógeles un buen padre. Alguien que ame al Señor. Dijo alguien, escoja un buen pedigrí. Porque es que de ahí es que van a salir sus hijos. Entonces, y los hombres jóvenes que me escuchan también, escojan una buena cuerda. Escojan una buena cuerda. Porque también, aunque en la mayoría de los hogares es el padre quien se va, también hay hogares que es el padre quien se queda con todos los hijos y la madre se fue. Entonces, las decisiones que tomas hoy deben ser guiadas por el Espíritu Santo de Dios, porque tú eres hijo de Dios. El Espíritu Santo de Dios está en ti. Entonces tus decisiones deben ser guiadas por este Espíritu Santo, y te aseguro que el padre de tus hijos será el hombre que Dios ha puesto para que sea como padre. Un hombre responsable, un sacerdote dentro de casa. Le pido también, por favor, acompáñenme a la palabra en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra de Dios: miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Dice que hará volver ¿qué? El corazón de los padres hacia los hijos, y el de los hijos hacia los padres. Pero acompáñenme también a Mateo capítulo 17, versículo 10, para ver de quién es este Elías que está hablando. Dice: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Entonces, si nos regresamos a Malaquías, vemos que cuando está hablando de Elías, ¿se refiere a quién? A Juan el Bautista. Está pendiente el niño. Dice: sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Y qué predicaba Juan el Bautista? Arrepentimiento. Arrepiéntanse. Ahora, hijo que estás en este lugar, todos somos hijos. Es decir, todos tenemos o tuvimos un padre. Quizás tu papá, como lo decía hace un momento, no estuvo en casa. Quizás tu papá no fue la persona a quien le podías confiar, o en muchos casos quien abusó de esa confianza de padre e hijo. Si tú el día de mañana quieres comenzar un hogar, o si hoy tienes un hogar y quieres que sea un hogar de bendición, tienes que sanar la relación con papá. Hay hijos que nunca pueden superar que el papá se haya ido y les haya abandonado. Hay hijas que no pueden superar que esa figura de hombre, esa parte paterna, no estuvo en casa o estuvo y se alejó. Pero es necesario que tú y yo sanemos el corazón en nuestra relación con nuestro Padre, con nuestro papá. ¿Por qué es necesario? Porque cuando tú tengas un hogar, entonces vas a necesitar esa sanidad en tu corazón, para que tu hombre como papá pueda ser un papá correcto. Porque normalmente cuando el hijo tuvo un papá que le golpeaba, un papá que era bastante exigente, ¿cómo es con sus hijos? Todo lo contrario. Y si el papá al contrario no estuvo y no fue exigente, nunca ahí como que estaba pero no estaba, entonces ese papá es un papá fuerte, un papá exigente el día de mañana con sus hijos.
Por eso es necesario tener nuestro corazón sano. Es necesario que ahora que puedes, y si lo tienes con vida, puedas perdonar. Si quizás no lo tienes cerca, si de pronto no lo puedes ver, haz una carta, escríbele. Hoy hay facilidades por montón, pero es necesario que empieces a trabajar en la sanidad de tu corazón con tu papá. Padre que me escucha, si quizás hoy dices, es muy tarde para corregir los errores. Cometí muchos errores con mis hijos, me alejé, no estuve, les crié de una forma indebida, porque un papá no nace sabiendo cómo ser papá. Y por eso está mi hermano presente. Recuerdo que estando pequeños en Bucaramanga, barrio que se llama San Rafael, vivíamos en una casa grande y papá, en su ignorancia, siempre nos enseñó de la palabra de Dios. Siempre. Mi papá nos pegaba una cascada hoy en la mañana, pero en la noche tenía la Biblia en la mano. Ese era papá. Y había un cuarto en el que dormíamos los 3 varones. Y había un cuarto que era para el cuarto de oración. No había nada más ahí, sino la Biblia y nosotros cuando entrábamos a orar. Mamá había hecho una cartelera en la que estaban los sueños de cada uno de nosotros. ¿Usted qué quiere? No, yo quiero ser ingeniero. Ahí pintaba un ingeniero. ¿Usted quiere ser futbolista? Ahí pintaba un futbolista. Pero ese era el cuarto de oración. Y a veces no entendía y no podía ver bien a Dios porque no podía ver bien a mi papá. ¿Cómo era posible que papá me tratara de la forma en que me trataba y trataba a mis hermanos, incluso muchas veces a mi madre, y que en la noche estuviese muy campante, al otro día leyendo la Biblia y enseñando? Ahí empezamos nosotros a cabecear. Papá abría la Biblia y eso era inmediato, nos daba sueño. Y empezábamos nosotros a cabecear. Pero papá, en medio de su ignorancia y en medio, porque él luego con los años nos dijo, yo no tuve un papá, a los 9 años quedé huérfano. No supe qué era el amor de padre, no sabía cómo ser papá. Por eso papá hizo 8 hijos y ya pues los menores fueron pues los que mejor la llevaron. Pero los primeros la llevaron muy duro. Porque aprendió con los errores. Y es necesario que usted y yo como hijos entendamos esto de papá. Quizás ellos tampoco tuvieron un papá que les amase. Quizás ellos tampoco tuvieron una figura paterna. Y por eso es que el Hijo de Dios en casa del Señor, el siervo muchas veces no puede tener una buena relación con Dios. Porque no lo puede ver bien como padre. Porque la imagen que tiene de padre es una imagen desfigurada. Es como cuando al niño le dicen y lo ponen a leer la cartilla de Nacho y mi mamá me ama. Mi mamá me mima. Y si no tiene mamá, y si la mamá no lo ama, si la mamá no lo mima, ¿qué imagen se está creando? ¿Cómo puede aprender a leer siquiera algo que no puede entender? Y no porque no entienda las letras, es porque no entiende el concepto de lo que está leyendo. Así nos puede pasar a nosotros. ¿Cómo podemos buscar una buena relación con papá si con nuestro Padre terrenal no tenemos una buena relación? Si hay cosas aún en nuestro corazón contra Él, por cosas que pasaron hace mucho tiempo, por errores que cometió hace mucho tiempo. Entonces, es necesaria que la relación entre el Padre y el Hijo sea restablecida. Es necesaria, mi hermano. Y si tienes a papá con vida, es el momento de poder hacerlo. Decía que papá había hecho tantas cosas, pero a ti, hijo, que dices, mi papá, ese que va a cambiar. Ya después, ¿qué va a cambiar? Doy gracias a Dios, porque pude ver el amor de Dios y la mano del Señor en mi casa, viendo la transformación de mi padre. Un padre amoroso. Hace 8 días estaba de cumpleaños papá. Salimos y tuvimos la oportunidad de compartir con él. Les tomé una foto.
Mi hermano que no está en el país, vio la foto, la subió, puso un mensaje muy lindo y en las redes sociales, y me gozo ver los comentarios. Y yo digo, Señor, hace unos cuantos años atrás, esto era impensable para mí. Cuando yo tenía 14 años, odiaba a mi papá, literalmente. Papá se había separado de mamá, nos habíamos ido de la ciudad. Papá luchó desde ese momento, realmente rindió su corazón al Señor, el Señor le transformó, pero aunque el Señor le empezó a transformar, mi corazón estaba herido. Y si vinieron mis hermanos con mamá, otra vez con papá, y yo me quedé en Bucaramanga, porque yo realmente en mi corazón odiaba a mi papá. Pero el Señor le transformó. Hijo que me estás escuchando, solo Dios puede cambiar el corazón de tu padre. Mientras tanto, ámalo. Solo Dios puede cambiar el corazón de tu padre. Solo Dios puede sanar las heridas. Solo Dios puede restaurar un hogar. Solo Dios lo puede hacer. No dejes de creer y no dejes de confiar, porque para mí era impensable ver un hogar tan lindo hoy de papá y de mamá. Hoy solo mi hermana está en casa, pero qué felices los veo. Y qué felicidad para mí es esto. Entonces no dejes de creer. No dejes de creer que Dios puede cambiar los corazones, puede restaurar el hogar. Hay situaciones difíciles en nuestra vida todos los días. Pero para que tú tengas a dónde ir y a dónde correr, debes tener una imagen correcta de tu Padre Celestial. ¿Qué imagen tienes hoy de Dios como papá? ¿Sabes qué imagen tienes hoy a cómo oras? ¿Cómo es tu oración? Cuando hablas con Dios, ¿cómo hablas con Él? Yo me puedo sentar con papá y hablar por horas. Me disculpan que hable tanto de mi papá. Pero si estoy bien relacionado con Él, puedo tener una buena relación con mi Padre Celestial. Si tu padre ya se fue, si tu padre no está en este mundo ya, el Señor lo llamó a su presencia, y en tu corazón quedaron heridas, y en tu corazón quedaron cosas por sanar, tienes que tener una buena relación con Dios y pídele que sane tu corazón. Hay padres que por las decisiones que han tomado y por cómo han sido, hoy ya no se pueden volver atrás. Hoy ya miran atrás y dicen, es imposible corregir el daño que hice. Pero tú, papá, que estás en este lugar y que me escuchas en esta mañana, tienes que ir a restaurar aquellos corazones de los hijos que has dejado, aquellos corazones de los hijos que has maltratado. Pide dirección al Señor. Hablamos al principio de que aquellos que, ¿quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que ¿qué? Que han creído y que le han recibido. Ellos son los hijos de Dios, y que estos hijos de Dios son guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo de Dios clama ¿qué? Abba, Padre. Tú como hijo de Dios, guiado por el Espíritu de Dios, debes restablecer tu relación con tus hijos. Las casas, los hogares de Colombia hoy necesitan un papá en casa. Joven que me escuchas, si no estás dispuesto, si crees que no estás preparado, a ser papá, simplemente no lo hagas. ¿Cuántos hijos, cuántos de nosotros fuimos planificados? Muy poquitos, ¿verdad? De mis sobrinos, que yo recuerde, uno, mucho dos. No soy padre, pero eso hablo de mis sobrinos. Fueron planificados. Entonces, prepárate para ser padre. Mira de tu papá que está bien y tómalo.
Mira de tu padre que está mal y deséchalo, pero siempre mira al Padre Celestial, porque Él es la guía para nosotros como padre. ¿Quieres? Dicen, no, pues yo no sé cómo ser papá. Mira a Dios como papá, cómo fue. No sé cómo ser hijo, es que me la llevo con mi papá. Mira a Jesús cómo fue como hijo. Son nuestra guía. Y allí donde tú estás, te pido que inclines tu rostro por un momento. Y no sé cómo esté tu relación hoy con papá Dios. No sé cómo esté tu relación hoy con tu Padre Celestial. No sé cuándo fue la última vez que hablaste con Él. Pero quizás hasta el día de hoy tu relación con Dios ha sido marcada por tu relación con tu Padre terrenal. Por eso te pido en esta hora que allí en la intimidad de tus pensamientos, habla con papá. Dice la palabra de Dios que si tú creíste y si recibiste a Jesús en tu corazón, tú eres hecho hijo de Dios. Padre, en esta hora doy gracias, bendito Dios, por tu palabra. Doy gracias, Señor, porque tú nos recuerdas hoy que eres nuestro Padre Celestial, por cuanto hemos creído y hemos recibido a tu Hijo en nuestro corazón. Bendito Dios, gracias te doy en esta mañana, porque eres un Padre bueno, porque eres un Padre que estás pendiente de mi vida, porque eres un Padre que me ama. Señor, pido en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, por los padres que están en casa y que me escuchan en esta hora, por los que están presentes, Señor, en este lugar. Pido, Señor, para que seas tú fortaleciendo sus vidas, para que cuando tengan que pedir perdón lo pidan, para cuando tengan que aconsejar, aconsejen, guiados por tu Santo Espíritu. Pero también pido por los hijos que han sido lastimados, por los hijos que hoy no tienen una buena relación con papá, por los hijos que fueron abandonados. Pido por los hijos que tienen un corazón herido. Allí donde estás, tienes en esta hora, debes en esta hora perdonar a papá. A la distancia, quizá no está en este lugar, pero que sea esta la hora en que puedas perdonar a tu Padre. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, mira los corazones, Señor, de los hijos, de las hijas presentes, Señor, que hoy anhelan una buena relación contigo, pero no saben cómo tenerla. Señor, limpia y sana los corazones. Limpia y sana los corazones de tus hijos, Señor. Padre, aquel hijo que ha sido golpeado, aquel hijo que ha sido abandonado, aquel hijo que ha sido traicionado por la confianza de su padre. Pido, Señor, que seas tú en esta hora fortaleciendo, sanando, bendito Dios, trayendo sanidad a los corazones, Padre Celestial. Sé tú, Padre Celestial, en esta hora tocando, sanando, liberando, rompiendo aquellas cadenas, Señor, que han tenido atado a los hijos por cosas, Señor, del pasado. Hoy, Señor, dejamos nuestro corazón en tus manos, Padre Celestial, para que seas tú sanando, para que seas tú curando, para que seas tú libertando, Señor, nuestras vidas. En el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén.